Entonces me tocó hablar del rol de los corticoides en el paciente crítico, en el paciente séptico. Un tema que, como ya les voy a mostrar, ha tenido bastantes altibajos a través de la historia, pero con cosas bastante interesantes para nuestros pacientes. Para iniciar esta charla, pues quiero hablarles en qué se basa la idea, en qué se basa la utilización de los corticoides en nuestros pacientes, el por qué insistimos tanto en utilizarlos. Inicialmente, pues vamos a tener tres ejes principales, los cuales se van a ver estrechamente relacionados con esta situación. Vamos a tener toda la línea blanca y unas plaquetas que se van a ver ahí un poco camufladas, pero que también van a formar parte de esta situación. Un eje hipotálamo pituitario adrenal y un sistema simpático que va a ser nuestro mayor aliado o nos va a colaborar en la mayor medida con la vasoconstricción. Estos somos nosotros, básicamente tratando de equilibrar estas tres cosas. Por ahí siempre va a haber alguien que no alcanza a traer el medicamento, no trae el antibiótico en menos de una hora y detrás el equipo médico que logra entregar el paciente a la UCI y se acaba el turno. Para empezar, pues bueno, vamos a hablar de la parte celular. Entonces, en un inicio vamos a tener pues una anopsa, en este caso pues vamos a tener bacterias, tanto pues, bacterias, virus, gram positivos, gram negativos y los mismos factores generados por la apoptosis celular, proceso natural del cuerpo posterior a la anoxa y al contagio de un virus, una bacteria. En ese caso pues vamos a tener los PAMs y los DAMs que en contacto con los receptores de partículas, puntualmente con los Toll-like receptors, van a generar una activación del NF-kappa beta. Esto a nivel celular lo que va a conllevar es básicamente una generación de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral y síntesis desmesurada de óxido nítrico sintetasa. Es entonces como entra el papel de nuestro corticoide. Este va a tener, digamos que, tres puntos esenciales a través de la historia de la enfermedad o de la respuesta por parte del paciente. La primera va a estar mediada por proteína C de membrana. Esto lo que va a hacer es disminuir una adhesión celular y plaquetaria, lo cual se denomina como un efecto no genómico realizado en las primeras horas posteriores a la administración del corticoide. Más adelante en esta historia, nuevamente, tenemos un efecto de transrepresión, que básicamente es el efecto generado de los corticoides a través de la transcriptasa de DNA, el cual nos va a bloquear todo el proceso de transcripción de las interleuquinas y afortunadamente pues van a detener este proceso de generación de más inflamación a nivel de nuestro paciente. Por último, vamos a tener el efecto más tardío que va a generar los corticoides, que va a ser básicamente ya el efecto de mediación, de equilibrio, todo lo que va a generar el corticoide al final de todo este proceso, y es en el cual va a generar todo retoma todo el repliegue de todos los factores inflamatorios y va a pues, permitir que el paciente continúe con su recuperación. Esto se denomina como transactivación. En el 2017-18, el doctor Anand, con un grupo francés, acuña el acrónimo de CIRSI, que básicamente es la insuficiencia adrenal relativa en el paciente crítico. Esto lo que quiere decir es que este eje hipotálamo pituitario adrenal se va a haber visto sobrellevado, se va a haber visto desbordado por el efecto de la anoxa, del estrés generado por el hecho de estar frente a un trauma. Es tal así como en esta situación donde hay una situación pues, ajena al eje normal, vamos a tener una participación muy importante del locus coeruleus, lo que va a empezar es a sintetizar norepinefrina. Este va a tener un efecto positivo a nivel del hipotálamo mediante la síntesis de corticotropina y a nivel de los vasos y del sitio afectado, generando entonces vasoconstricción. Además de eso, pues vamos a ver cómo los DAMs y los PAMs van a tener un efecto tanto a nivel del sistema nervioso central como de la zona fasciculata de la
de la glándula adrenal, mediante los Toll likes 2 y 4 van a empezar a generar todo este proceso de retroalimentación positivo y van a empezar a excretar el cortisol. El problema en esta situación es que esta reserva de cortisol y la generación de cortisol asociado a la glándula adrenal tiene un limitante, tiene una reserva muy pobre, por lo cual pues, los niveles se alcanzan rápidamente al máximo. Nuevamente hablando pues, de nuestro eje, en este caso pues, vamos a empezar a sintetizar vasopresina, que también va a ser interpretado como un neurotransmisor. Esto lo que va a hacer es pues, generar toda la parte de la cascada de la vasoconstricción a nivel del músculo liso. En este caso, los PAMs y los DAMs lo que van a hacer es generar un efecto deleterio sobre el receptor de la vasopresina al nivel del músculo liso, lo cual va, digamos que a sobrellevar, va a bloquear la fosfolipasa C. Este proceso pues evita la entrada de calcio y por ende pues no va a permitir el proceso de vasoconstricción. Lo que van a hacer nuestros corticoides es nuevamente desensibilizar este receptor y promover la generación de nuevos receptores. Esto en pro pues, de facilitar y favorecer pues, el efecto de la vasopresina tanto exógena como endógena. Y por otro lado, como ya les había comentado, vamos a tener una síntesis de óxido nítrico sintetasa, el cual pues los corticoides, como ya les había nombrado anteriormente, van a generar el bloqueo de la transcripción y por ende pues van a bloquear todo el proceso de vasodilatación asociado al óxido nítrico. Entonces, esta es la discusión y el por qué este tema genera, digamos que tanta controversia, porque hay unos que nos gusta, hay otros que no nos gusta, hay otros que no estamos muy seguros, alguno ha leído en algún momento, pero paró de leer y entonces ya no saben dónde estamos. Es por eso que quise hacer esta presentación. Principalmente pues quería traer a colación las equivalencias, esto porque la literatura a través de los años ha variado mucho frente a qué corticoides se debe utilizar y qué corticoides se ha utilizado y qué dosis se han utilizado. Es tanto así que es difícil interpretar los resultados a través del tiempo y tratar de ponerlos todos en una bolsa porque los protocolos y las dosis de los medicamentos siempre han variado mucho. Vamos a iniciar con los años 70. Durante los principios, el final de la década de los 60 y el principio de los 70, esta utilización de medicación asociada a los corticoides en los pacientes en septicemia, como se denominaba en ese momento, había generado muchas dudas, había generado muchos diferentes puntos de vista frente a lo mismo. Es tanto así como en el año 74 el doctor Witzmann genera la primera revisión de la literatura. Él se encarga de recoger toda la información hasta el momento y lo que él dice es que la información sigue siendo muy dudosa. Aún así, es muy importante tener en cuenta que él cree que ahí hay algo que es posible que tenga un efecto benéfico en nuestros pacientes y que futuramente pues, es necesario hacer estudios pues, adicionales. En el año 76 vamos a ver cómo el doctor Schumer en los Estados Unidos hace el primer estudio, digamos que formal en cuanto a la utilización de esta medicación. Como pueden observar en la tabla del lado derecho para ustedes, ellos utilizan protocolos de dexametasona y metilprednisolona. Hay que tener en cuenta que los protocolos se basan en 3 miligramos de dexametasona y 3 miligramos kilo de dexametasona y 30 miligramos kilos de metilprednisolona. Cuando uno realmente se encarga de hacer esa conversión, se da cuenta que la dosis, el bolo de corticoide inicial administrado a nuestros pacientes era realmente muy importante, en el sentido de que 3 miligramos de kilogramo de dexametasona son 75 miligramos kilogramos de hidrocortisona y 150 kilogramos de metilprednisolona, son unas dosis bastante significativas. Algo muy importante es que independientemente de estas cantidades tan absurdas de corticoide, ellos no reportan un incremento en los efectos secundarios asociados a la medicación. Él reporta así tanto la mortalidad, él hace un estudio retrospectivo y otro prospectivo, básicamente buscando si hay una asociación o no. Él muestra su mortalidad, pero a lo que él conlleva es que no es posible mostrar una disminución de la mortalidad, pero aún así si hay una disminución en los requerimientos
del soporte vasopresor. Tanto así, entramos en la década de los 80 y tenemos los primeros artículos asociados a esta misma situación. Entonces, dice, bueno, tal vez es que la diferencia está en que no se utilizó una dosis equivalente de dexametasona y de metilprednisolona. ¿Por qué? Porque posiblemente hay algo, pero tal vez si hay algo, entre más es mejor. En ese orden de ideas, el doctor Sprungs en el 84 publica este artículo en el cual él utiliza unas dosis que siguen siendo bastante elevadas, simplemente ajusta la dosis de dexametasona a la dosis de metil. Es importante esta situación porque él nuevamente muestra que el estado hemodinámico del paciente mejora posterior a la administración de la medicación, pero tanto así no hay una diferencia en la mortalidad. Entonces ellos son muy enfáticos de que hay un nicho en donde posiblemente hay un posible beneficio, pero pues que hay que estudiar aún más y buscar ese posible subgrupo que se va a ver beneficiado frente a la administración de los corticoides. Entramos hacia los 90, en los 90 se publica como el primer metaanálisis más grande, va a recoger los estudios principales de las décadas anteriores y hacen una publicación en la cual muestran que no hay una disminución de la mortalidad. Esto desestimula un poco la utilización de los corticoides y frena un poco los estudios clínicos frente a la utilización de los mismos. Es así como entramos a la década de los 2000. Y empezamos ya a ver un interés un poco más generalizado, un interés más importante frente al tema. Básicamente esta corriente, esta nueva bibliografía es generada por el doctor Anand. Este estudio es publicado, es el primer estudio que él publica en el 2002, él hace una corte prospectiva en la cual hace también algo que ya no se hace, pero pues que para su momento fue bastante llamativo y fue el test de corticotropina. Lo que ellos hacían era utilizar 250 microgramos de corticotropina, administrárselo al paciente y 2 horas posterior a esto se tomaba una muestra de saliva para medir el cortisol en saliva, perdón. Ya empezamos a ver dosis un poquito más acostumbradas a lo que nosotros estamos manejando. Ellos lo empiezan a definir como dosis o microdosis o dosis moduladas de corticoide en estos pacientes y ellos hacen una división en estos dos grupos, pacientes que responden, pacientes que no responden. Lo importante de este artículo es que es el primer artículo que al unir o al conglomerar ambos grupos de investigación muestran una disminución de la mortalidad a los 28 días. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, aquí hay algo, parece que sí funciona, deberíamos empezarlo a utilizar. Nuevamente, como los autores previos, va a reportar una disminución en el soporte vasopresor, lo cual pues ellos atribuyen a la administración de los corticoides y pues que eso básicamente es lo que genera la disminución de la mortalidad. Es así como en el 2004, el mismo grupo del doctor Anand genera este metaanálisis un poco más grande, en el cual ellos hacen una recolección nuevamente pues, de toda la bibliografía. Hay quien dice que siempre que hay más de un artículo, siempre que hay más de 2 artículos, siempre hay un tercero que es un metaanálisis. Y básicamente lo que ellos están haciendo es mirar, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos un resultado positivo, miremos a ver qué pasa. Lo que ellos dicen es que no hay, inicialmente ellos dicen que no hay una alteración, un cambio en la mortalidad asociada a la administración de los corticoides, pero así sí hacen un subgrupo y lo dividen, digamos que en los estudios que están utilizando unas dosis más moderadas de corticoide. Importante tener en cuenta que la población más grande y el resultado más significativo de esta tabla lo está dando el mismo doctor Anand en el 2002. Es por eso pues que ellos dicen, sí, aparentemente unas dosis más bajas sí hay una disminución de la mortalidad. Aún así, ellos hacen hincapié y son bastante incisivos en que no hay un daño, no hay algo deleterio frente al paciente en la utilización de los corticoides. Entonces, como siempre hay que corroborar la información que le llega a uno. Nuevamente el doctor Sprouts, el intensivista que hace los primeros estudios en el 78, dice, bueno, yo también quiero hacer lo mismo. Entonces él básicamente utiliza un protocolo muy similar, hace el test de corticotropina, pero hay algo muy importante que ustedes también, o uno se da cuenta cuando lee sobre este tema, y es que así como ha evolucionado el manejo de los pacientes, la sepsis en los últimos 30 años ha cambiado en un 200%, teniendo en cuenta que, pues, que se convierte en una
patología muy de la unidad de cuidados intensivos y que nosotros somos realmente un servicio bastante nuevo. En ese orden de ideas, él nuevamente corre, es el primer estudio que utiliza el SOFA como un score para estandarizar los pacientes, y lo que él dice es: hey, aquí no hay nada, la mortalidad no se ve disminuida a los 28 días. Aún así, igual que sus otros contrapartes, él dice sí, hay un beneficio hemodinámico que digamos que tiene una plausibilidad biológica que muestre que si uno modula más rápido la respuesta inflamatoria, pues claramente, muy seguramente se van a morir menos. Entonces, ya empezamos más adelante en la literatura. Estos digamos que son los estudios más, digamos que importantes o los más conocidos en los últimos años. Este es el Adrenal. El Adrenal lo que hace es un protocolo bastante similar, solo con la utilización de hidrocortisona, y lo que ellos desafortunadamente nos dicen es: hey, aquí no hay disminución de la mortalidad. Igual que los demás, hay una disminución en el requerimiento de volumen, el requerimiento de ventilación mecánica, el requerimiento de soporte vasopresor, por lo cual pues digamos que hay algo de cabida en esta parte de la literatura. Nuevamente el doctor Anand dice: bueno, voy a repetir el estudio, esta vez voy a dejar de utilizar el test de corticotropina, ya en este momento no se está utilizando el test de corticotropina, y él va a hacer básicamente lo mismo, asociado a fluorohidrocortisona con 50 microgramos oral, y él nuevamente dice: sí, aquí hay una disminución de la mortalidad, aquí hay una disminución en los requerimientos del soporte vital, y sí hay algo positivo. Es tanto así como se puede ver cómo esta literatura va de un lado a otro, va pendulante hacia lo positivo y a lo negativo, y es por eso que mucha gente o le gusta o no le gusta, dependiendo en qué punto de la historia se haya quedado. Esta literatura es un poco más reciente, después de la pandemia, digamos que se retomaron algunos estudios, algunas cohortes de pacientes. Esto es un estudio publicado en los Estados Unidos por parte del doctor Bosch, publicado en marzo de este año. Él hace una cohorte de un estudio retrospectivo, más o menos como de 1 millón de pacientes. Hace, digamos que una disminución, un clivaje, un tamizaje de todos los pacientes, y se queda con 88.000 pacientes, una muestra, digamos que nada despreciable, teniendo en cuenta pues que es un estudio retrospectivo. Él lo va a dividir en dos cohortes, teniendo en cuenta que no tiene una tercera que sea el placebo, porque pues es un estudio retrospectivo. En ese orden de ideas, él tiene 86.000 pacientes en un lado y 2.000 en el otro, más o menos 45.000 pacientes, 45 pacientes a uno, para demostrar la eficacia de una terapéutica o la otra. Él dice que la administración de hidrocortisona más fluorohidrocortisona sí va a tener una disminución en la mortalidad frente a los 28 días. ¿Qué es lo que pasa? Sale de la discusión si es frente a un placebo o no, o sea, tenemos dos grupos donde se les está administrando medicamentos. No sabemos cómo es el comportamiento frente a un placebo. Lo que sí sabemos es que es mejor hidro más fluorohidro que solo la hidrocortisona. Él se encarga de demostrar que sí hay beneficio en cuanto a los requerimientos de soporte vital, en cuanto a la modulación de la respuesta inflamatoria, y que los efectos secundarios, los efectos deleterios de los corticoides, pues no se van a haber visto reflejados en el manejo. Este artículo es del 22 de mayo también de este año. Es un artículo publicado por un grupo francés. El doctor Piracho hace parte del grupo del doctor Anand. El doctor Anand es el segundo autor de este artículo, y lo llamativo es que es el primer artículo del grupo del doctor Anand que no muestra una disminución en la mortalidad en los 28 días. En ese orden de ideas, pues digamos que genera aún más dudas al uno revisar la literatura, pero pues bueno, el caso es que sí ven una disminución en los requerimientos de soporte vital, sí ven una disminución, digamos que hay una modulación más rápida de la respuesta inflamatoria. Ellos son puntuales en decir que complicaciones
graves asociadas a la administración, como la sobreinfección, la hiperglicemia y las hemorragias gastrointestinales, pues no tienen un aumento, entonces que consideran que es seguro la utilización de los mismos. Y que sí es muy importante tener en cuenta que la utilización de los corticoides van a estar asociados pues, a hipernatremia y desacondicionamiento físico. Perdón. Coincidencialmente, 3 días después, o sea, el 25 de mayo de este mismo año, otra parte del grupo del doctor Anand, este también es el grupo francés, ellos crean el grupo del CIRSI, como ya les había dicho previamente, y ellos hacen un estudio con hidrocortisona, placebo, en paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Este es un estudio prospectivo, lo cual pues claramente le da mucha más validez externa e interna. Ellos son puntuales en decir que sí hay un beneficio en la mortalidad a los 28 días, pareciera que este es el punto en donde sí hay un nicho de pacientes donde sí hay un beneficio por parte de la hidrocortisona, y también hacen referencia a que los pacientes que no recibieron soporte mecánico ni soporte ventilatorio previamente eran menos intubados y los pacientes iban a tener menos requerimiento de soporte vasopresor y iban a suspenderlo mucho antes. Las recomendaciones del Surviving Sepsis a través del tiempo pues también han cambiado. ¿Por qué? Porque la literatura así lo ha llevado. En el 16 aconsejaban hacer una reanimación hídrica, el inicio de soporte vasopresor y eventualmente si el paciente no respondía, pues por favor póngale corticoide. En el 2021 esto cambia asociado pues a lo que ya les mostré y ellos dicen, bueno, no hay una disminución de la mortalidad, pero sí es importante tener en cuenta que la disminución del soporte vital aparentemente sí tiene una disminución, por ende pues hacemos una recomendación, es débil pero la vamos a hacer. Entonces ahora estamos en el punto de la discusión, ¿qué es mejor? ¿Un bolo? ¿Dosis cada 6 horas? ¿Bolo de infusión? La literatura es difícil, la literatura no hay mucho, los asiáticos están como interesados en esta situación, pero realmente lo que uno encuentra básicamente son estudios de farmacocinética y farmacodinamia. La diferencia, digamos que en cuanto al bolo de infusión, existe en el hecho pues, que se llega primero a las concentraciones deseadas y pues se mantienen en el tiempo. Hay quien va en contra de esta situación en pro de decir que, bueno, el ciclo circadiano no funciona de esa forma, funciona de forma cíclica, entonces por favor dejémoslo de forma cíclica, entonces es mejor dejarlo en bolos fraccionados, pero bueno. En cuanto a mi recomendación, paciente séptico, antibiótico, hemocultivos, ya ahorita más tarde van a hablar de hemocultivos, reanimación hídrica, siempre iniciar soporte vasopresor, evaluación ecográfica de respuesta a volumen, siempre encargarse de verificar la precarga, muy importante hacer una ecocardioscopia en pro de que el efecto deleterio del infarto agudo del miocardio con los corticoides es bastante angustiosa por no decir otra cosa, y si persiste hipotensión definida como un requerimiento de noradrenalina mayor a 0.25 gramos, es posible o les recomiendo iniciar la hidrocortisona, eso en pro de que los requerimientos pues van a disminuir digamos que en un tiempo deseado. Iniciar fluorohidro, mineralocorticoide en caso de no tener riesgo ni de hipernatremia ni de hipocalemia. Como tanto, entonces las conclusiones, realmente la literatura es muy ambigua, los franceses tienen literatura muy particular, no sé si ellos tienen algo particular, pero bueno. El caso es que, independientemente de si disminuye la mortalidad o no, sí hay una plausibilidad biológica teniendo en cuenta el hecho de que sí disminuye los requerimientos de soporte vasopresor, sí disminuye los requerimientos de líquidos, eso siempre se ha reportado. Entonces, sabemos actualmente que la sobrecarga hídrica pues mata gente y los días de ventilación también se asocian a mayor mortalidad. Los efectos secundarios pues van a ser los mismos que de la población general, entonces no teman utilizar la medicación. Hay que balancear los riesgos-beneficios. ¿Y por qué lo pongo de este tamaño? Porque sabemos que los pacientes van a tener desacondicionamiento físico. En ese orden de ideas, pues uno como especialista pues tiene que tomar la decisión, bueno, ¿qué es mejor o qué desacondiciona más? 48 horas de ventilación mecánica o la administración de corticoides. Eso es algo que no sabemos, pero pues es algo que uno debe tener en cuenta.
Importante, como nos hemos dado cuenta en esta patología, el tiempo es oro y siempre será oro, entonces tal vez ganar tiempo para poder hacer otras intervenciones como la administración del medicamento, tener cultivos, poder iniciar una terapia dialítica, pues claramente va a ser beneficioso para el paciente, y siempre tener en cuenta pues que es una estrategia realmente económicamente significativa, teniendo en cuenta que la estancia en cuidados intensivos también se va a ver disminuida. Una ampolla de hidrocortisona pues no representa mucho. Y también tener el costo emocional de los pacientes, de su paciente, de su familiar intubado. Por favor, tengamos en cuenta eso, porque pues claramente es muy angustiante. Básicamente este es mi pensamiento frente a qué pasa con los corticoides y la unidad de cuidados intensivos y el manejo de la sepsis. Mucho gusto, cualquier cosa que necesiten, aquí tengo la bibliografía, mucho gusto en compartírsela, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto.